Al considerar un tema como este, son varios los aspectos y perspectivas que deben ser analizadas para poder llegar a una conclusión. Es muy común escuchar frases como Dios me dijo, Dios dice, Dios me reveló y otras de forma habitual en predicaciones, creando gran fascinación y aceptación, mayormente entre el pueblo protestante de formas carismáticas y pentecostales. Sin embargo, para poder llegar a una comprensión, si Dios habla hoy de forma audible, habría que preguntarse en qué contexto lo hace. No se puede refutar, y no es la intención de lo que estamos haciendo aquí hoy, de que Dios tenga la capacidad de poderlo hacer. No, eso no es lo refutable. Lo que estamos tratando de analizar es si todavía es necesario para Dios tener una comunicación de tal magnitud. Recientemente escuché a una pastora testificar que mientras ella preparaba su mensaje, Dios le había hablado, diciéndole que el mensaje que estaba preparando debía descartarlo y tomar un nuevo tema. Seguido a eso, ella le dice a Dios que si Dios estaba loco, que cómo iba a cambiar el tema después que llevaba tantos días preparándolo. Acto seguido dice ella que vuelve la voz y le dice que el mensaje tiene que cambiarlo. Ella, por no insistir mucho, decide cambiar el mensaje y traer una temática que a mi entender era para justificar el tema del día. Cosas como esta las escuchamos frecuentemente en muchos foros y altares y en televisión. Lo sorprendente es que se exponen con tanta libertad que amerita una reflexión al ver cómo los llamados creyentes quedan hipnotizados ante este fenómeno. Sin embargo, estos estilos no son nuevos, debido a que han sido una herramienta de control utilizada a través de la historia de la humanidad. Fueron muchos los emperadores, reyes y líderes gobernantes que apelaron a esto para perpetuarse en el poder y controlar a los que rodeaban. No obstante, la pregunta que viene a la mesa es ¿qué causa esto? ¿Por qué si todavía en la historia de la humanidad surgía esto, sigue surgiendo hoy y posiblemente seguirá surgiendo en los próximos años? La respuesta es simple, es el escaso o la carencia de conceptos teológicos profundos. La realidad es que la gente carece de estudios formales, la gente no estudia la Biblia y no tiene el conocimiento teológico para poder discernir eso que están escuchando. Si se conociera a plenitud la verdad bíblica neotestamentaria, la cual nos muestra que esto no fue un modelo seguido por Cristo y los apóstoles, no era un modelo de ellos. Seguido a eso, no ha sido un modelo de la iglesia, ni siquiera comisionado para que la iglesia lo practicara. Si se hubiera seguido ese modelo, esto hubiera desaparecido hace muchos años, lo cual la realidad no ha pasado así. Pero el problema que confrontamos es que muchos de los llamados creyentes han hecho de esta premisa una de validez casi divina, cautivando a los oyentes con una supuesta fresca unción que viene de Dios. Este tipo de actividad se le conoce, o este tipo de comunicación, como se ve hoy día, se le conoce como una comunicación extrabíblica, por ser considerada una más allá del texto bíblico. Sin embargo, a pesar de esta característica, muchas comunidades de fe validan este fenómeno. Además que lo llamativo de esto provoca sensación, es cautivante, es sugestivo y sugiere que algo será revelado desde las esferas sobrenaturales. Y no es para menos, ¿verdad?, sentir toda esa euforia que produce este tipo de eventos. La audiencia está tan ávida de escuchar algo que resuelva sus asuntos inmediatos que al darse este fenómeno lo reciben sin reservas ninguna. Sin embargo, estos eventos lo que traen son más confusiones que certeza y esto sucede por la naturaleza en que se dan estos fenómenos. Así que quizás lo prudente que podríamos hacer son preguntas de análisis, preguntarnos por qué suceden estas cosas. La primera pregunta que podríamos traer y contribuir a un análisis es ¿por qué este fenómeno se produce en un ambiente altamente emotivo? ¿Por qué no se produce en otro lado, sino en este tipo de ambiente? La segunda pregunta, ¿qué tipo de población es la más propensa a creer esta manifestación? Otra pregunta que podríamos hacer, ¿por qué en la mayoría de las ocasiones son de índole circunstancial? Son para resolver el momento, resolver el asunto. La cuarta pregunta, ¿por qué su mensaje no tiene una repercusión a verdades únicas universales? Otra pregunta que podríamos hacer, ¿es esto superior a la Escritura? Y quizás por último, ¿puede ser esto objeto de una manipulación mística? ¿Puede conllevar algún riesgo?
Estas 6 preguntas que acabo de hacer y quizás muchas otras más nos podrían ayudar a traer clarificación sobre el evento que surge quizás en muchos altares de nuestras iglesias en diferentes países del mundo, tanto Puerto Rico, América Latina, como cualquier otro lugar. Ahora, si le preguntas a un creyente cuál es la fuente de fe y conducta, es claro que dirá, pues la Escritura. Y pensarás que la respuesta es obvia. Y posiblemente sí. Lo que no es obvio es la respuesta práctica que la gente le da a este fenómeno. Porque al momento de surgir ese fenómeno, la gente llora, agradecen a Dios que les haya hablado, le dan una validez tan fuerte al Dios me dijo como si fuera una verdad bíblica. Ante esto, la gran pregunta que nos deberíamos hacer y que nos pone en perspectiva de análisis es ¿por qué la gente toma esa actitud? ¿No es la Sagrada Escritura suficiente? Cuando estudiamos un poquito el origen de la fidelidad de la Sagrada Escritura, nos podemos encontrar la Confesión Protestante del 1646, que dice: todo el consejo de Dios tocante a lo necesario para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del ser humano consta expresamente en la Escritura, o de ella puede deducirse por buena y necesaria consecuencia. Jamás se le deben añadir nuevas revelaciones del Espíritu ni tradiciones humanas. El protestantismo histórico se basa en la convicción de que el canon bíblico está cerrado. Todo lo que Dios iba a decir ya lo dijo. Ninguna nueva revelación es necesaria porque la Escritura está completa y es absolutamente suficiente. Se entiende que la verdad de Dios se ha revelado en Cristo, incluyendo el canon del Nuevo Testamento, el cual es su última palabra. Así que, además de que la Escritura, de que la palabra es inspirada, es escrita por Dios, contiene toda la revelación que necesitamos, y como dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, para que el hombre de Dios esté enteramente preparado. Así que la Biblia cumple el requisito completo para que el hombre esté preparado. Sin obviar y sin olvidar la porción del apóstol Pedro cuando él dice que es la palabra profética más segura. Por eso que aquellos que buscan mensajes frescos de Dios, en efecto lo que hacen es menospreciar o despreciar la absoluta certeza y la suficiencia de la palabra escrita por Dios. Hay uno de los conceptos en la iglesia protestante que se conoce como la sola escritura. Y este concepto lo que implica es que la escritura es completa, suficiente en todo. Sin lugar a dudas, siempre consideraremos la verdad bíblica como la fuente fiel de la revelación divina. Así que, viendo todo este análisis, quizás pensarás por un segundo, ¿todavía Dios hablará hoy? Pues déjame decirte que sí, todavía Dios habla hoy, pero habla a través de su palabra inspirada, revelada, la que nos muestra a Cristo y la necesaria, como dice Timoteo, para que el hombre sea completo en todos los aspectos de su vida. Dios te bendiga. Gracias por visitar nuestro canal. Puede encontrar artículos del pastor Eduardo Falto en su blog atmosferateológica.blogspot.com. También déjenos saber de usted y escriba a nuestro correo electrónico atmosferateológica@gmail.com.